Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Un saludo especial a usted que se toma el tiempo para escuchar este podcast. Quiero decirles que estamos muy contentos porque iniciamos una nueva serie. Dejamos ya lo que es el tema de la gratitud y ahora Dios ha puesto en nuestros corazones un tema que va a estar muy interesante y va a ser bastante edificante el poder crecer y aprender sobre qué es la bendición de Dios. Nosotros usamos constantemente esa palabra bendición en muchos aspectos, pero quiero pedirle que a lo largo de esta serie usted pueda tener su Biblia y abrir su corazón, su mente para aprender. Le animamos a que usted pueda seguirnos en nuestros diferentes canales, en redes sociales, principalmente en YouTube, donde colocamos los materiales de tiempo devocional. Además, a lo largo de toda la transmisión, podemos compartir los números de contacto para que usted pueda tener interacción con nosotros, ya sea para reportarse o porque necesita que alguien ore por usted. Con gusto lo hacemos. Les bendecimos y que Dios sea, a través de esta enseñanza, luz en su vida. Que disfrute del siguiente podcast. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Tiempo Devocional. El mensaje. Bienvenidos a esta serie que le hemos denominado ¿qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es una frase que constantemente está en nuestros labios. Lo decimos de muchas maneras. Por ejemplo, Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones a usted. Hay muchas frases que utilizamos la palabra bendición. Pero la pregunta es, ¿sabe usted qué es lo que está declarando? ¿Sabe usted qué implica decir Dios le bendiga, Dios te bendiga, bendiciones? La Biblia nos habla mucho al respecto de ello y vamos a ir explorando a la luz de la palabra del Señor esta frase y esta palabra, esperando, querido hermano, que juntos podamos aprender y poder ser edificados. Una de las cosas que he podido observar es que la gente relaciona la bendición de Dios con la prosperidad. Entonces, antes de hablar sobre la bendición de Dios y si tiene relación con la prosperidad, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles serán los objetivos de las personas para su vida? O quizás le voy a plantear otra. ¿Cuáles son esas cosas que las personas creen necesitar para ser felices? Y es que esta segunda pregunta responde a la primera. La primera le dije cuáles son esos objetivos que las personas tienen para sus vidas. Y creo que la mayoría respondería, pues, estar bien, ¿no? Mi objetivo es estar en paz, ser feliz, estar tranquilo, tener lo suficiente para vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa respuesta me lleva a esta segunda pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que las personas creen necesitar para ser felices? Déjenme empezar por esto para ir construyendo y poner el fundamento de lo que implica ser bendecido por Dios. ¿O qué es la bendición de Dios? En base a la pregunta anterior, la respuesta de la mayoría de las personas tiene que ver con algún tipo de prosperidad.
Es decir, para algunos, el que les vaya bien o que quieren ser felices, piensan en tener el dinero suficiente. Otros podrían considerar tener una buena salud, una familia estable, una familia que les ame. Otros podrían pensar tener un gran talento, una gran capacidad intelectual o física. Otros podrían enfocarlo en las buenas relaciones, las cuales puedan aportar a su vida. Creen que esas cosas permitirán sumar a la vida de ellos paz, prosperidad, estabilidad, sentirse amados, sentirse seguros. Esta creencia, querido hermano, de esas cosas que son necesarias para ser felices, es lo que hace que en las congregaciones enfatizan mucho, se extralimitan mucho, hablando sobre la prosperidad. Escuche, tengan una tasa de crecimiento muy alta. Porque, insistimos, la mayoría de personas alrededor del mundo tienen una tendencia, estar bien, ser felices. Porque si soy feliz, entonces soy próspero. ¿Sí me explico? Pero aprendamos que buscar a Dios, por esta razón, tiene un problema y es un problema muy serio. Muchos se tardan, escuche bien, querido hermano, años en descubrir. Y lo triste es que otros nunca lo llegan a descubrir. ¿Y cuál es esto? Buscar a Dios por las razones inadecuadas en realidad quiere decir que la voluntad de Dios para nosotros no es importante. Fíjese, es que si yo pongo mi felicidad y no pienso en la voluntad de Dios, estoy prácticamente sacando a Dios de mi vida. Entonces, por eso es que poner como fin el bienestar, la felicidad, la estabilidad de nuestras vidas y que Dios no esté en el asunto, eso es peligroso. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Vaya a su Biblia, por favor, a Juan capítulo número 6, versículo 26. El Señor Jesús dijo a un grupo de sus seguidores algo muy importante. Juan 6, 26. ¿Lo tiene? Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Nota usted, querido oyente, esto? El error. El error es buscar al Señor por el pan. Mire, en primer lugar, Dios nos da el pan a todos, tanto a quienes lo buscan como a los que no le buscan. Es decir, no es necesario buscar a Dios para obtener el pan. Mira qué interesante lo que estoy diciendo. En segundo lugar, la obsesión por el pan con la creencia de que tenerlo en abundancia nos hará felices. Es lo que hace que una persona busque la comida que a vida eterna permanece, que sí, realmente esta nos va a hacer verdaderamente felices. Detengámonos aquí y repito esto que es bien importante para nosotros. Dios da el pan. No olvidemos que el pan es lo que mi cuerpo necesita. Entonces, Jesús está hablando de la necesidad de cualquier persona. Nosotros no solo necesitamos pan, necesitamos otros asuntos físicos, materiales y espirituales. Y Él no lo está dispuesto a dar. Pero ¿sabe qué? En el caso del pan, que tiene que ver con lo material, el Señor lo da. Y Él no espera que usted sea santo para dárselo, sino pregúnteselo aún a las personas que nosotros conocemos como indigentes.
Usted los ve allí indigentes no porque no tengan nada de comer, están así porque su problema es el alcoholismo, la drogadicción, y eso los lleva a eso, no porque Dios los tenga ahí. Pero es increíble, Dios siempre da de comer. Así que para saciarnos de lo que necesitamos materialmente, de lo básico, Dios es justo para el bueno y para el malo. Ahora bien, note lo segundo, por favor. El pan que recibimos no nos va a hacer felices, pero creemos que tenerlo nos va a hacer feliz. Por eso es que es el demasiado énfasis. Y entonces viene lo siguiente. Aquí hay el engaño. El engaño es pensar que como Dios es bueno, por supuesto, que me quiere dar cosas buenas, y como creen aquellos que enfatizan como fin la prosperidad material, entonces no hay duda de que Dios, que es bueno, nos quiere dar prosperidad en todo aspecto. Esto es bien importante porque, repito, retornemos a la pregunta inicial. La mayoría de personas creen que su bienestar es ser feliz y la gente busca más lo material. Y eso no es un problema nuevo. Ya lo vimos en el capítulo 6 de San Juan. A Jesús lo buscaban no porque buscaran a Cristo, sino porque Él les daba de comer. Una pregunta entonces importante respecto a esto que estamos poniendo como fundamento sería: ¿es verdad que la prosperidad nos puede hacer felices? Piense por un momento, por favor. Fíjese que como cristianos, seguramente si ya hemos tenido la oportunidad de analizar, de meditar, de ir a la palabra en relación a esta pregunta, por supuesto vamos a responder que no. Pero si somos honestos, ¿cuántos de nosotros rechazaríamos el ofrecimiento de ser inmensamente ricos? ¿O cuántos de nosotros rechazaríamos ser completamente sanos de todos nuestros males? ¿O cuántos de nosotros rechazaríamos el ofrecimiento de cambiar todos los defectos del cónyuge o de los hijos? Por supuesto, son preguntas que tienen respuesta y la mayoría de nosotros no dudaríamos de obtenerlo. En nuestra mente, con una clara enseñanza, podemos aceptar que como todas las cosas ayudan a bien, las cosas como están bien, pero en nuestro corazón a ratos quisiéramos que esas cosas cambiaran. Es decir, en el fondo seguimos creyendo que la prosperidad en todo sentido nos va a hacer felices o más felices. Entonces, porque muchos de nosotros pensamos que la bendición de Dios está ligada a la prosperidad material, ¿qué es en realidad la prosperidad? La respuesta es muy subjetiva. Es decir, es algo que no tiene relación con las cosas ni con la cantidad en que uno posee. De hecho, hay muchos que tienen mucho y no son felices. Esto es algo interesante para analizar. La razón, entonces, por qué considerarse bendecido tiene íntima relación con los objetivos que los hombres tienen para sus vidas. Entonces, pensemos por un momento, querida audiencia, ¿qué cosas quisieran lograr que los haría más o muy felices? Va cambiando las cosas, ¿no? Es decir, las personas creen que su felicidad está en alcanzar sus sueños, pero los sueños de cada persona pueden ser completamente diferentes, tanto que lo que a unos los hace felices, a otros los hace sufrir mucho. Repito, es algo bien difícil entender el tema de la prosperidad y de la bendición. Hace tiempo recuerdo haber visto una película en la que un joven tenía el anhelo de matar a los demás. Por eso tenía secuestrada a una familia
y le decía a una de las víctimas que ese era el día más feliz de su vida. Estaba cumpliendo su sueño. Es que así está el mundo, querido oyente. Tiene una mentalidad y unos pensamientos, sino porque existen los secuestradores, los violadores, los asesinos, los ladrones y toda clase de personas que practican la maldad, porque ellos consideran que son felices logrando sus objetivos. Ahora, escuche lo que la Biblia dice y vaya a su Biblia a Romanos capítulo número 1, por favor. Romanos capítulo número 1, versículo 32. Estoy tratando de poner un fundamento sobre lo que estamos hablando. ¿Qué implica ser bendecido por Dios? Y estamos tratando un tema de muchos años que se ha vuelto muy polémico, porque muchos creen que ser próspero es ser bendecido. Dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que lo practican. ¿Qué le parece? Esa palabra complacencia habla de que se sienten bien, se sienten felices. Y haciendo cosas dignas de muerte se complacen. ¿Nosotros somos iguales a ellos? La respuesta es no. No nos consideramos tan malos como ellos, porque pensamos que nuestros sueños no son tan malos, sino que nosotros deseamos buenas cosas. Y aún podemos tomar la Escritura especialmente para decir que Dios está de acuerdo con nuestros sueños. El error de pensar que estamos en lo correcto se descubre cuando leemos el siguiente pasaje. Y aquí es parte fundamental de esta serie, ¿qué es la bendición de Dios? Efesios capítulo número 2, versículo número 10. ¿Lo tiene, hermano? Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Nota usted la claridad de este texto? Dios tiene un plan, y un plan bastante detallado para cada uno de nosotros, la cual debe llevarnos a la siguiente pregunta. Hoy vine con muchas preguntas, pero las preguntas nos hacen pensar. La pregunta es, ¿usted sueña con vivir lo que Dios planeó para usted? ¿O sus sueños son diferentes? ¡Wow, hermanos! Esta pregunta está, como dicen los muchachos, cañona. ¿Sueña con vivir lo que Dios planeó para usted? ¿O sus sueños son distintos? Cuando a usted le preguntan qué clase de sueño tiene, ¿involucra eso de cumplir el plan de Dios? ¿O realmente está totalmente alejado de eso? Realmente, queridos hermanos, muchos no pensamos en esto. O simplemente evadimos la pregunta, porque para muchos lo importante es sentirse bien haciendo lo que están haciendo. ¡Wow! Y cuando una persona se siente bien, se siente contenta con su vida, piensa que no hay nada que corregir, nada que cambiar, nada que cuestionar. Pero esto, que parece bien a muchos, no es lo correcto. Por ejemplo, analicemos esto. Eva, en el huerto, en el paraíso, seguramente se sintió bien cuando tomó la decisión de comer de lo que Dios había prohibido. Y bien cita la Escritura en Génesis, lo vio bueno y agradable delante de sus ojos. Y a nosotros nos pasa lo mismo, queridos hermanos. Cuando nos sentimos bien, cuando estamos contentos, pero no consideramos si eso está agradando a Dios, si eso tiene una conexión con Dios. Entonces, cuando nosotros preguntamos ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Solo cuando viviendo en pos de sus sueños las cosas
nos salen bien y entonces después de luchar mucho por lograr esos sueños, es que terminamos buscando a Dios para que nos ayude o para preguntarles si estamos en lo correcto o no. Ejemplo, usted se casó feliz, ¿cierto? Celebró la gran boda, etc. Pasa el tiempo, las cosas ya no están tan bien como al inicio, y viene a su mente esto: ¿será que esta era la persona con que me debía casar? Y otros no lo preguntan, otros lo afirman: creo que me equivoqué. Lo mismo sucede con el trabajo. La pasan bien cuando estamos iniciando, pero cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas en el trabajo, decimos me equivoqué. Queridos oyentes, pensar que estamos en el camino correcto porque nos sentimos bien haciendo lo que estamos haciendo es un error. De hecho, a veces cuando decidimos hacer exactamente lo que Dios quiere, eso no nos provoca sentirnos muy bien. En una ocasión alguien dijo: voy a hacer algo terrible. Y se le preguntó: ¿qué? Y él contestó: voy a ser fiel con mis ofrendas. A más de uno pudiera dolerle ser fiel con sus responsabilidades y por eso quizás no lo cumplen. A otros les duele ser fieles en su matrimonio, a otros les duele ser honestos, a otros les duele dejar los vicios. Hacer las cosas de manera correcta, querido oyente, produce dolor cuando estamos acostumbrados a pecar. ¡Wow! Estamos esta oportunidad poniendo el cimiento de una serie de enseñanzas que tienen que ver con la bendición de Dios. ¿Realmente en qué consiste la bendición de Dios? Sin duda alguna, todos estamos acostumbrados a nombrar y a utilizar esa palabra: que Dios te bendiga, te bendigo. Pero ¿realmente somos conscientes de ello? O Señor, bendíceme. ¿Realmente qué estamos pidiendo al Señor? Por eso es importante que aprendamos juntos sobre este tema. Bueno, dijimos que muchas veces hacer lo correcto va a causar dolor. Para que Dios, viendo nuestra confianza que nos lleva a obedecerle, aumente nuestra fe de tal manera que podamos gozarnos y llevarnos a ser felices. Ojo, conectados a su voluntad. Porque ese es el plan de Dios, parecernos al varón perfecto. Porque si no hacemos lo correcto, porque nos duele hacerlo, eso con toda seguridad con el tiempo va a traer mucho más dolor. ¿Entendió eso? Se lo explico. Hacer lo correcto para algunos, yo diría para todos, nos va a traer dolor, pero trae más dolor el no hacerlo. Viene otra pregunta y es: ¿estamos confiando en que haciendo la voluntad de Dios al final nos va a hacer feliz? ¿O seguimos pensando que la realización de nuestros sueños es lo que realmente nos va a hacer felices? Aquí viene el dilema. Repito esta pregunta porque es importante sobre esta serie que implica la bendición. ¿Estamos pensando o tenemos la plena convicción de que hacer la voluntad de Dios nos va a hacer feliz? ¿O seguir pensando que cumplir mis sueños, mis anhelos, mis deseos es lo que realmente nos hará felices? Al final, ya se dio cuenta, usted lo decide. Fíjese que el Señor, a través del profeta, le dijo a su pueblo que estaba en pos de sus sueños y no a los de Dios. Busque ahí rápidamente, por favor, el libro del profeta Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29. ¿Lo tiene? Ahora diríjase al verso 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones
que pelearán contra el monte de Sión. Mire, en la última frase que acaba de leer o escuchar, al decir que así le sucederá a los que pelean contra el monte de Sión, está hablando de aquellos que viven sus vidas sin tener en cuenta y aún peleando contra Dios por lograr sus sueños. Y les dice que sus vidas son como un sueño donde todas las cosas están muy bien, hasta que despiertan y que descubren la terrible realidad de no tener nada. Queridos hermanos, vivir de esta manera no es algo exclusivo de los que no tienen en cuenta a Dios, pues también puede ocurrirle esto a un creyente, a una persona cristiana que tenga sueños equivocados. Y entonces termine al igual que estos, perdiendo lo que Dios tiene para él. Vayamos a otra escritura, porque Jeremías nos va a plantear su experiencia. Jeremías capítulo 15, por favor. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Este siervo necesitaba ser restaurado. Este hombre estaba mal porque sus sueños no se cumplían. Y como creía que sus sueños o anhelos eran los correctos, entonces termina prácticamente peleando con Dios. Sin embargo, sus correctos sueños fueron descritos por Dios como pensamientos viles. Y la vileza significa modo de comportarse y de hablar de una manera despreciable. Seguramente, si pudiéramos preguntarle a Jeremías, él no veía sus objetivos como viles, infames o despreciables. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros es tan espectacular, querido oyente, que cualquier cosa diferente es despreciable. Así que, ¿cuándo podría ser restaurado Jeremías? La respuesta es cuando cambiara sus pensamientos. Dios le está dando la oportunidad de despertar a tiempo para cambiar sus sueños. Porque el problema de muchos, queridos hermanos, es que despertamos a la realidad en la presencia de Dios. Y ya será tarde, pues no habrá cómo corregirlo. Como el de la parábola que el Señor dijo: necio, esta noche te mueres y no tienes nada. Esta es una triste realidad de buscar la felicidad a través de la abundancia. Queridos hermanos, necesitamos vencer este concepto. No es posible encontrar la felicidad a través de la abundancia. Apocalipsis capítulo 3, verso 17, por favor le pido que me acompañe, dice de la siguiente manera: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas son palabras para una de las iglesias que pensaba que estar viviendo de manera muy espiritual, siendo ricos, prósperos, sin ningún tipo de necesidad, pero tan ciegos por causa de sus sueños y sus objetivos cumplidos, que no podían ver que a los ojos de Dios eran todo lo contrario. En la tierra la gente puede descubrir verdades terribles acerca de la familia, de la sociedad y muchas cosas más. Pero pensar que tenemos una vida súper espiritual y maravillosa y que estamos haciendo la voluntad de Dios y descubrir que a los ojos de Dios realmente nuestra vida es de otra manera, algo terrible y que muchos se niegan a aceptarlo. Entonces, ¿por qué no quieren o no pueden reconocer esta verdad? ¿Qué verdad? La verdad es que la felicidad no se encuentra en la prosperidad material. Y no estamos negando el hecho de no aspirar a cosas materiales, pero no como un fin, como algo que nos va a hacer feliz. Porque la verdad es simple. No podemos abrazar lo material y estar rechazando la verdad de Dios.
Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Rechazar a Dios, ¿ya se dio cuenta? Lo pone tonto a uno, lo embrutece, llevándolos a tener sueños equivocados. Podemos tener sueños equivocados, aceptando a Dios, pero no amándolo sobre todas las cosas, querido oyente, y aún habiendo perdido el primer amor. Escuche esto, rechazar a Dios nos puede llevar a la idolatría, la cual usa Satanás para embrutecer, y perdone la palabra que utilizo, a las personas que no logran ver el error, de tal manera que con facilidad terminan yendo en contra de Dios para conservar sus ídolos. Ante esto, otro de los disculpas o argumentos que a veces usamos es: yo estoy convencido que estoy en lo correcto. Pero al estar plenamente convencido de algo, esa convicción no hace verdad lo que es falso, ni convierte en bueno lo que es malo. Pero, ¿qué es lo que debemos entonces entender las personas que obstinadamente piensan que la abundancia está la felicidad? Bueno, lo primero que debemos entender, querido hermano, es ¿quién es nuestro proveedor? Hago un alto aquí para que usted considere estas palabras y que usted medite, porque queremos descubrir qué implica ser bendecido por Dios. Y ya vamos descubriendo que la bendición de Dios va más allá de lo material. Cuando usted mira a una persona abundado materialmente, usted puede decir, ¡qué bendición! Cuando usted puede ver a una persona en un púlpito y predicando y cantando de una manera espectacular, ¡qué bendición! ¿Esa es la bendición de Dios? Por eso es necesario conocer todo esto. Regresemos al mensaje. Estamos hablando, entonces, sobre lo importante que es entender qué significa ser abundado por Dios. Y entonces lanzamos esta pregunta: ¿quién es nuestro proveedor? Cuando una persona recibe riqueza, incluyendo dentro de esas riquezas cosas como la salud, las personas que aman, etc., cuando recibe riqueza sin importar la actitud de su corazón o los métodos como la consigue, ¿quién realmente cree usted que está dando esa riqueza? Repito la pregunta. Esta es una enseñanza para meditar. Le estoy lanzando muchas preguntas. Repito, cuando una persona recibe riqueza, incluyendo dentro de esa riqueza cosas como la buena salud, un buen trabajo, cuando recibe riqueza sin importar la actitud de su corazón o los métodos cómo consiguió eso, ¿realmente estamos recibiendo o está recibiendo riqueza? Al hacerle esta pregunta, pues no quiero pensar solo en la persona que no conoce de Dios. Le estoy hablando a usted que es cristiano, como también a las personas que aún no conocen a Dios. Y son personas que ambas trabajamos o negociamos, pero también están incluidas las personas que hacen trampa, a las personas que hacen negocios ilícitos, a las que roban y aún aquellas que buscan a través de ilícitos y de otro tipo de cuestiones muy feas de enriquecimiento. ¿Quién les da a todos ellos lo que ellos tienen? ¿Será Dios? ¿Satanás? ¿Lo consiguen por sí solos? ¿Cuál es la verdad? Esta pregunta es bien importante para saber quién me está dando lo que tengo. Y es bueno averiguar quién era el dueño y es el dueño de lo que tengo. Entonces llegamos a una conclusión. Queridos hermanos, Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan? La respuesta, queridos hermanos, es que absolutamente todo y todos son propiedad de Dios. Y la razón que nos da la Escritura, de la cual no hay duda, es que la tierra y su plenitud han sido creadas por su poder. Pero fíjese bien, el texto no dice algo así como que originalmente la tierra era de Dios, pero ahora es propiedad o está repartida entre los hombres más ricos de la tierra. No en lo absoluto. Realmente dice es que todas las cosas siguen siendo de Dios. Y por esta razón, el Señor le recuerda a su pueblo en Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Si la tierra no se vende a perpetuidad, quiere decir que la tierra solo se puede arrendar porque el dueño sigue siendo Dios. Hoy en día escuchamos en boca de muchos esto es mío. Lo ha escuchado. Quizás usted y yo lo hemos dicho. Y aunque podamos argumentar razones que ante las autoridades de la tierra son 100% válidas, de todos modos existe una verdad absoluta ante eso. Todo sigue siendo de Dios. Y una de las evidencias que más en lo personal me gusta de la realidad de la propiedad de Dios de todas las cosas, ¿sabe qué es? Es la incapacidad del hombre para poder cuidarlas cuando a Dios le place quitarla. Escuche lo que Isaías capítulo 43, verso 13 dice. Isaías 43, 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y ante esta pregunta del profeta Isaías, si usted es el dueño absoluto de tal o cual cosa, ¿por qué no logró retenerla? ¿Por qué sin nuestro consentimiento? ¿Por qué aún en contra de todos sus esfuerzos se perdió? Todos hemos experimentado pérdidas, todos. Y bueno, para no alargarnos en el asunto y poner punto final a la cuestión de la propiedad de las cosas, le lanzo otra pregunta importante. La pregunta anterior tenía que ver sobre las cosas. Ahora, yo le pregunto, ¿de quién es su vida? Perdone la redundancia acá, pero me es necesario hacerlo. Si su vida fuera suya, usted podría hacer con ella lo que le venga en gana sin ninguna consecuencia, porque usted no tiene que responderle a nadie. Pero eso no es cierto. Aunque pareciera que sí, sobre todo por lo que usted considera suyo, le sería quitado en el momento en que Dios quiera. Y ni siquiera los suicidios definen cuándo morir, fíjese. Qué interesante esto. Y si ni siquiera la vida nos pertenece, mucho menos las cosas adheridas a la vida, como lo es la prosperidad material y la prosperidad en el mundo. Queridos hermanos, la verdad que aunque no lo reconozcamos, es que Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 4:1. Simplemente somos administradores de la gracia de Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios no solamente es dueño de las cosas materiales, también es el dueño de cosas de las que cuesta trabajo entender su propiedad. Por ejemplo, acompáñeme rápidamente, por favor. Primera Crónicas, no Corintios, Crónicas capítulo 29. Primera Crónicas capítulo 29 y vamos a leer verso 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Escuche. Aquí dice que Dios es dueño de la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? ¿Será que se refiere que solamente a las cosas hechas por Dios, donde ha mostrado su poder, su gloria, su victoria, y no incluye las cosas magníficas hechas por los hombres, al poder, la gloria, la victoria de los hombres, al honor que éstas reciben? Fíjese que para entender esto, vamos a ir a un pasaje muy corto, pero con una contundente lección.
acompáñeme a Hechos capítulo número 12. Perdone, estoy tratando de poner el fundamento de lo que para mí es bien importante entender. ¿Qué implica la bendición de Dios? Hechos capítulo 12, dice el verso 20. Herodes lo citó para un cierto día, en el que vestido con ropa de ceremonia ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un discurso. La gente comenzó entonces a gritar: «Este que habla no es un hombre sino un Dios». En el mismo momento un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor a Dios y murió comido de gusanos. Entonces la pregunta es: ¿de quién es el honor, la gloria y la victoria que los hombres disfrutan? El mejor cantante, la reina más hermosa, el hombre más poderoso, el más sabio de todos. En un solo instante, Dios puede venir por lo que es suyo. ¿Se da cuenta? Cada vez que nosotros queremos robar gloria, victoria, magnificencia, poder y decir: esto es mío, cuidado. Continúa el pasaje de Crónicas 29. Las riquezas, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Queridos hermanos, no hay aquí ningún tipo de exclusión. No importa la clase de persona que sea, no importa los métodos que se utilicen, aunque en apariencia parezca que el hombre ha conseguido o que el mismo Satanás le ha dado, la realidad es que es Dios. Escuche, es Dios quien da absolutamente todas las cosas, porque Él es el dueño de las cosas y no el hombre que se cree de dueño, aunque no tiene un control absoluto. Dios sí tiene control absoluto sobre todas las cosas, hermanos, y Él las presta a quien Él quiere, cuando Él quiere y por el tiempo que Él quiera. Esta declaración de la propiedad de Dios y del control absoluto no es otra cosa que el reconocimiento de una palabra, una frase: soberanía de Dios. Por supuesto, esta soberanía nos lleva a hacernos ciertas preguntas bien interesantes, como por ejemplo: siendo Dios el dueño absoluto de todas las cosas y siendo Él el que las da a quien Él quiere, cuando Él quiere, como quiere y por el tiempo que quiere, entonces, y con esto voy a ir finalizando y invitándoles a que nos acompañen para la segunda parte. ¿Qué implica la bendición de Dios? ¿Por qué Dios da a los malos esas cosas? ¡Wow! ¿Cuál es la idea o la enseñanza que el mundo, la religión, aún a veces los cristianos podemos pensar al respecto? En el mundo vamos a encontrar que hay muchos que piensan que Dios no tiene que ver nada con el asunto. Los hombres consiguen las cosas porque son tenaces para trabajar, lo cual incluye ingenio, disciplina, empuje, buenas relaciones, y cuando las cosas les salen a los malos por trabajar y no les salen a los buenos por trabajar, una de las explicaciones es: tuvo suerte. En cambio, entre los creyentes de cualquier tipo, la idea generalizada es que Dios bendice a los buenos creyentes y Dios castiga a los malos creyentes. Es tan común este concepto que cuando algún creyente tiene problemas respecto de las cosas materiales, lo que muchos deducen es que algo está haciendo mal, por eso le está yendo mal. No sé si usted ha pensado eso, pero he encontrado esa tendencia. Algo está haciendo mal el creyente y por eso tiene problemas respecto de las cosas materiales. Y tiene problemas precisamente porque Dios, como dueño de todo, no se las quiere dar o se las quitó. Este concepto pues hay que analizarlo. Repito, suena bien, pero hay que analizarlo. Es decir, en cierto se puede aplicar esta verdad en algunas ocasiones, pero el problema precisamente está en no saber definir con claridad cuándo la escasez es consecuencia de estar haciendo algo mal. Fíjese que algunos creyentes que viven en escasez revisan y corrigen todos aquellos aspectos en los que creen estar mal. Pero eso no cambia los resultados. ¿Siguen experimentando la escasez? Ahí hay otro asunto que hay que tener en cuenta, y es que
la escasez es relativa. La escasez de un millonario no es la misma que una escasez de una persona de clase media, por ejemplo. Ahora, este concepto de que a los buenos Dios da buenas cosas y a los malos malas cosas, está tan metido en el corazón del hombre que el pueblo de Israel llegó a cambiar la palabra de Dios acomodándola a sus creencias. Jesús vino a corregir malas interpretaciones. Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Enseñaban esto como un mandato de Dios, pero lo que el mandato en realidad decía es: no te vas a vengar ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Aunque no menciona el enemigo, la venganza y el rencor se manifiestan contra aquellos que nos hacen mal, ¿cierto? Y aunque aquí dice que no debemos vengar ni guardar rencor, ellos lo cambiaron considerando lo que era justo aborrecer al enemigo. Y por supuesto, al que me ama, yo también lo debo amar. Así espera la gente de este tiempo que se porten con ellos. Si yo hago bien, tú debes hacerme bien. Si te hago mal, pues es justo que hagas igual. Y con base a este pensamiento, se piensa que Dios se porta de la misma manera con los hombres. Pero no es cierto. El Señor Jesucristo corrige esto. El pasaje de Mateo 5:44 lo confirma: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. No solo debemos amar a los que nos aman, sino también debemos amar y tratar bien a los enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan y los que nos persiguen. ¡Qué tremendo, hermanos! Yo le hago una pregunta. ¿Cómo está su lista de enemigos por las cuales usted está orando? ¿Cómo los está tratando? ¿Cómo hacemos para clasificar a alguien como enemigo? Bueno, seguimos con las preguntas, pero también seguimos con el tema, que vamos a la parte final. En términos generales, un enemigo es aquel que nos daña, nos quita, nos impide obtener. ¿Qué cosas? ¿Las cosas que son mías? ¿Cuáles cosas son mías? Ninguna, ¿verdad? Pues todas son de Dios. Entonces un enemigo es en realidad aquel que me quita las cosas que Dios me dio, ¿verdad? Siendo eso cierto, cuando Él me quita las cosas que Dios me da, directamente por mano de otro o con la ayuda de alguien más, ¿qué es lo que en realidad está pasando? ¿Quién es el que en la cima de la cadena le está dando lo que a mí me fue quitado? ¿Quién es el soberano sobre la tierra? ¿Qué fue lo que leímos en Primera de Crónicas 29:12? Las riquezas, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Humanamente vemos que alguien nos está quitando las cosas, pero la realidad es que Dios lo está permitiendo, porque Dios es soberano. Hermanos amados, Dios permite todas las cosas, basados en el pasaje de Primera Crónicas 29. Él es soberano, Él no se le escapa nada y Él permite las cosas. Mas quizás el hombre las provoca, pero al final Él permite las cosas. Escuche lo que el pasaje de Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Escuche, para que seáis hijos, debe de entenderse, porque debemos comportarnos lo mismo que nuestro Padre Dios se comporta, ¿no es así? ¿Y cómo actúa nuestro Padre el Señor? Dándole a los justos e injustos las cosas que ellos necesitan. Así que las riquezas, la gloria, el poder, la magnificencia, la victoria, el honor, más todas las cosas materiales, Dios las da, las permite tanto a los justos como a los injustos. Entonces viene otra pregunta. Téngame paciencia, voy a la parte final. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que si andamos súper espirituales, Dios nos va a bendecir con ese tipo de cosas? Y si andamos rebelde, Dios nos va a tratar quitándonos ese tipo de cosas.
Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios hacía caso, Dios les daba muchas cosas. Y cuando desobedecía, Dios se las quitaba. Pero también es cierto que Dios daba a otros pueblos, a pesar de su maldad e idolatría, riquezas. Y las riquezas a veces del pueblo de Israel. Si Dios da prosperidad tanto a los buenos como a los malos, y si Dios deja de dar a los buenos y a los malos para que experimenten escasez, entonces no hay duda de que aunque Dios es el proveedor de todas las cosas, la abundancia o la escasez no siempre son el resultado de un buen o mal comportamiento. Ahora, no siempre se tiene que ver de esa manera. Es decir, sí es cierto que a veces cuando no cumplimos con ciertas cosas que Dios desea, Dios puede permitir la escasez. Mas no siempre es cierto, porque a veces vemos a otros desobedecer y su situación económica sigue siendo igual, y a veces vemos que otros obedecen al pie de la letra y no mejoran su situación. Entonces, ¿es esta la excusa para que hagamos como muchas veces muchos piensan? Bueno, muchos dicen, de todos modos Dios va a proveer, o de todos modos Dios no va a proveer. Realmente esa no es la idea. Quiero que por favor usted siga la próxima edición, esta serie que estamos juntos entendiendo sobre qué implica la bendición de Dios. Queridos hermanos, yo deseo que el Señor nos abra nuestra mente y nos haga entender cuál es su bendición, porque Él siempre nos bendice, no importa cuál sea la situación. Que Dios le acompañe donde quiera que usted vaya. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Bea.